Los milagros de Jesús no fueron solo demostraciones de poder, sino actos profundos de amor y compasión que transformaron vidas y desafiaron la lógica. Desde calmar tempestades hasta resucitar a los muertos, cada prodigio impactó a la humanidad, revelando la verdadera naturaleza divina de un Salvador capaz de lo imposible. Milagro su propia resurrección. El sol apenas comenzaba a despuntar sobre el mar de Tiberias, tiñendo el agua de tonos naranjas y púrpuras. En la orilla, una figura caminaba en silencio. No era un fantasma, aunque la pesadumbre en su corazón lo hacía sentir como uno. Era Pedro. 3 días. Habían pasado 3 días desde que el mundo se había derrumbado. 3 días desde que vio a su maestro, a su amigo, a Jesús, morir en aquella cruz. Y peor aún, 3 días desde que él, Simón Pedro, la roca, lo había negado, no una, sino 3 veces. El canto del gallo todavía resonaba en sus oídos como una acusación perpetua. ¿Qué quedaba ahora? Volver a lo conocido. Las redes, el olor a sal, el vaivén de la barca. Junto a él, otros discípulos compartían su desolación. Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y 2 más. 7 hombres rotos, navegando en un mar de incertidumbre. «Voy a pescar», dijo Pedro, rompiendo el pesado silencio. Los demás asintieron. «Vamos contigo». Lanzaron las redes una y otra vez, toda la noche. Y nada, ni un solo pez. La frustración se sumaba al dolor, como sal en una herida abierta. La noche estéril era un reflejo de sus almas vacías. Con las primeras luces del alba, exhaustos y derrotados, vieron a un hombre en la orilla. Su silueta se recortaba contra el sol naciente. «¡Muchachos!», gritó el hombre. Su voz tenía una calidez extraña, familiar. «¿Tienen algo de pescar?». La pregunta casi sonó a burla. «No», respondieron con el laconismo de la derrota. «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán», les dijo. Un murmullo recorrió la pequeña embarcación. Hacerle caso a un extraño después de una noche entera de fracaso. Pero había algo en su voz, una autoridad tranquila, una certeza que desarmaba cualquier duda. Con un suspiro colectivo de resignación, obedecieron. Apenas la red tocó el agua, la sintieron tensarse violentamente. Tiraron con todas sus fuerzas, los músculos gritando por el esfuerzo. Estaba repleta, tan llena que no podían subirla a la barca. Los peces plateados se agitaban, un milagro danzante bajo el sol de la mañana. Fue entonces cuando Juan, mirando fijamente al hombre en la playa y luego a la red rebosante, sintió una sacudida en el alma. Se volvió hacia Pedro con los ojos muy abiertos por la revelación. «Es el Señor», exclamó. Esa palabra, Señor, atravesó a Pedro como un rayo. No pensó, no dudó. Se ciñó la túnica, porque estaba casi desnudo, y sin esperar a la barca, se lanzó al agua. Nadó con la desesperación y la esperanza de un hombre que corre hacia su única salvación. El agua fría no era nada comparada con el fuego que ardía en su pecho. Al llegar a la orilla, empapado y sin aliento, lo vio. Jesús. Estaba allí, junto a un fuego de brasas que ya crepitaba. Sobre las brasas, un pez se asaba y había pan. Olía a hogar. Jesús lo miró, y en sus ojos no había reproche, solo una infinita ternura. «Traigan algunos de los peces que acaban de pescar», dijo con una sonrisa. Pedro, aún temblando, corrió a ayudar a los otros a arrastrar la red a tierra. 153 peces grandes. Y la red, milagrosamente, no se había roto. «Vengan a desayunar», los invitó Jesús. Nadie se atrevía a preguntar, «¿Quién eres tú?», porque todos, en lo más profundo de su ser, sabían. Era él. Tomó el pan, lo bendijo y se lo dio. Hizo lo mismo con el pescado. Comieron en un silencio sagrado, un silencio que sanaba más que 1000 palabras. Después del desayuno, Jesús miró a Pedro. El momento había llegado. El fuego de brasas era el mismo tipo de fuego junto al cual Pedro lo había negado. Jesús no lo mencionó, pero ambos lo sabían. «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». El corazón de Pedro se encogió. «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». «Apacienta mis corderos», respondió Jesús. Una segunda vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Pedro sintió una punzada de dolor. «Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas».
Y por tercera vez le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió profundamente que le preguntara por tercera vez. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Por cada negación, una afirmación de amor. La herida estaba siendo sanada, la culpa lavada. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Esa mañana, en la orilla del mar de Galilea, Pedro no solo fue perdonado, resucitó. Su fe, su propósito, su identidad, todo fue restaurado. La pesca milagrosa no fue solo para llenar una red, sino para demostrarle que con él, incluso la noche más oscura y estéril puede terminar en la abundancia más increíble. Pedro, el pescador, volvió a ser Pedro, la roca. No por su propia fuerza, sino por la gracia de aquel que vence a la muerte y restaura corazones rotos, junto a un fuego al amanecer. Uno de los milagros que causó impacto fue la curación de enfermos y expulsión de demonios. En la vibrante Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, se arremolinaba la vida y la desesperación en igual medida. Allí, junto al estanque de Betesda, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, todos esperando el movimiento del agua. Una antigua leyenda susurraba que un ángel descendía de vez en cuando y agitaba el estanque, y el primero en entrar después de la agitación quedaba sanado de cualquier dolencia. Entre ellos estaba Eliel, un hombre que llevaba 38 años postrado en su lecho de dolor. Su cuerpo, antes fuerte, ahora era un mapa de sufrimiento, y sus ojos, aunque nublados por la desesperanza, aún conservaban una chispa de anhelo. Cada día era el mismo ritual. Veía el agua moverse, veía a otros más ágiles lanzarse a la piscina, y él se quedaba atrás, consumido por la frustración. Su voz era apenas un susurro cuando se quejaba. No tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Cerca de él, observándolo en silencio, estaba una mujer llamada Lía. Ella no estaba enferma, al menos no en el cuerpo. Su corazón estaba cargado con la pena de ver el sufrimiento ajeno, impotente. Cada mañana traía un poco de pan y agua para Eliel, y escuchaba sus lamentos con una compasión que no encontraba palabras. Ella misma se preguntaba por qué la vida era tan cruel con algunos. ¿Dónde estaba la justicia? ¿Dónde estaba la misericordia prometida? Un día, mientras el sol del mediodía golpeaba con fuerza las losas de piedra, un hombre se acercó al estanque. Su presencia era tranquila, pero magnética. No era un sacerdote del templo con túnicas elaboradas, ni un soldado romano con armadura reluciente. Era un hombre sencillo, pero sus ojos parecían ver más allá de la piel, hasta el alma misma. Se detuvo frente a Eliel. El hombre no preguntó por la leyenda del ángel ni por la agitación del agua. Su pregunta fue directa, penetrante. ¿Quieres ser sano? Eliel, sorprendido, repitió su letanía de desesperanza. Señor, no tengo a nadie que me ayude a entrar al estanque. Pero el hombre lo interrumpió, no con impaciencia, sino con una autoridad serena y poderosa. Su voz resonó con una certeza que hizo vibrar el aire. Levántate, toma tu lecho y anda. Un silencio cayó sobre la multitud cercana. ¿Una broma cruel? ¿Un loco? Lía contuvo el aliento, con los ojos fijos en la escena. Pero entonces, algo increíble sucedió. Una fuerza que Eliel no había sentido en casi 4 décadas comenzó a fluir por sus miembros atrofiados. Primero, un hormigueo. Luego, calor. Y finalmente, poder. Con un esfuerzo que pareció rasgar el velo del tiempo, Eliel se movió. Se sentó. Luego, con los ojos desorbitados por el asombro, se puso de pie. El lecho de paja que había sido su prisión durante 38 años, ahora lo recogió bajo su brazo como si no pesara nada. Dio un paso, luego otro. Estaba caminando. La multitud jadeó. Lía se llevó las manos a la boca, con lágrimas de pura incredulidad y alegría corriendo por sus mejillas. Pero la historia no termina ahí. Mientras Eliel se alejaba, un hombre ciego que había estado gritando por misericordia, de repente, se quedó en silencio. Su rostro se contorsionó, no de dolor, sino de una lucha interna aterradora. Sus ojos, aunque sin vista, se abrieron de par en par. Una voz gutural que no era la suya, brotó de su garganta. Nosotros sabemos quién eres, el Santo de Dios. ¿Has venido a destruirnos?
El hombre que había sanado a Eliel se volvió hacia él. La calma en su rostro se transformó en una autoridad absoluta. Con una sola palabra ordenó: «Calla y sal de él», y el ciego se convulsionó violentamente en el suelo. Un grito desgarrador, inhumano, llenó el aire, y luego el silencio. El hombre quedó inmóvil por un momento, como un saco vacío. Lía y otros corrieron a su lado. Lentamente abrió los ojos, pero esta vez sus ojos veían. Miró sus manos, miró los rostros a su alrededor, y luego sus ojos se posaron en el hombre que lo había liberado. Las lágrimas brotaron, pero estas eran de gratitud y liberación. Ese día, junto al estanque de Betesda, muchos entendieron. El poder de sanar no estaba en el agua agitada ni en leyendas antiguas. Estaba en la palabra de aquel hombre, Jesús de Nazaret. No era solo un curandero, era alguien que tenía autoridad sobre la enfermedad y sobre las sombras que atormentan el alma humana. Lía, al ver a dos hombres renacer ante sus ojos, sintió que su propia carga se aligeraba. Comprendió que la verdadera sanación iba más allá del cuerpo. Era una restauración completa que solo podía venir de una fuente divina. La esperanza, más poderosa que cualquier enfermedad, había caminado entre ellos. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Imaginen la escena. La costa del mar de Galilea. El sol comienza a descender pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Jesús ha estado enseñando todo el día, y una multitud inmensa, más de 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, lo ha seguido, cautivados por su sabiduría y su compasión. El aire está cargado de expectativa, pero también de un murmullo creciente: el hambre. Sus discípulos, prácticos y preocupados, se acercan a Jesús. Felipe, siempre calculador, le dice: «Maestro, el lugar está desierto y la hora ya es avanzada. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren algo de comer». Andrés, otro discípulo, interviene señalando a un muchacho entre la multitud. «Aquí hay un joven que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. Pero, ¿qué es esto para tanta gente?». Aquí es donde nuestra historia toma un giro. Fijémonos en ese muchacho. Su nombre era Daniel. No era un simple espectador. Su familia, humilde pero generosa, le había encomendado llevar ese pequeño almuerzo a un grupo de ancianos solitarios que vivían en una aldea cercana. Era su misión del día, su acto de servicio. Cuando Andrés se le acercó, el corazón de Daniel latió con fuerza. Por un lado, sentía el peso de su responsabilidad, la promesa hecha a su madre de alimentar a aquellos ancianos. Por otro, veía la necesidad abrumadora a su alrededor y escuchaba las palabras de Jesús, que resonaban con una autoridad y un amor que nunca antes había experimentado. Dudó solo un instante. ¿Qué debía hacer? ¿Cumplir con su encargo original o confiar en ese hombre extraordinario que parecía poder resolver lo imposible? Miró a Jesús a los ojos y vio en ellos no una exigencia, sino una invitación. Una invitación a participar en algo mucho más grande. Con un nudo en la garganta, pero con una extraña paz en su corazón, Daniel le entregó a Andrés su humilde canasta. No solo entregaba su almuerzo, entregaba su confianza, su obediencia, su pequeño plan. Jesús tomó los panes y los peces, miró al cielo, dio gracias y comenzó a partirlos. Y entonces ocurrió el milagro. Los discípulos repartían y repartían, y la comida no se acababa. Cestas y más cestas se llenaban. La multitud comió hasta saciarse. El asombro se reflejaba en cada rostro. Todos fueron testigos de un poder divino que trascendía toda lógica humana. Pero, ¿qué pasó con Daniel? ¿Y con su misión original? Una vez que todos estuvieron satisfechos y los discípulos recogieron 12 cestas llenas de los trozos que sobraron, Jesús llamó a Daniel. El muchacho se acercó, tímido, con el corazón aún acelerado. Jesús le sonrió y le dijo: «Gracias por tu fe, Daniel. Tu generosidad ha alimentado a miles». Luego, le entregó una de las cestas rebosantes. «Ahora, ve y cumple tu encargo. Llévales esto a tus amigos». Daniel corrió hacia la aldea de los ancianos, no con 5 panes y 2 peces, sino con una cesta llena de comida bendecida y multiplicada. Al llegar, no solo pudo alimentarlos a todos, sino que tuvo suficiente para compartir con otras familias necesitadas del lugar. Su pequeño acto de fe no solo no le impidió cumplir su objetivo, sino que lo magnificó de una manera que jamás hubiera imaginado.
Logró su propósito original, pero a una escala milagrosa. Esta historia nos enseña algo poderoso. A veces, nos aferramos a nuestros pequeños planes, a nuestros recursos limitados, pensando que es todo lo que tenemos. Pero cuando ponemos lo poco que poseemos en las manos correctas, con un corazón dispuesto, no solo no perdemos nada, sino que vemos cómo se multiplica para bendecir a muchos más, incluyéndonos a nosotros mismos y a aquellos a quienes originalmente queríamos ayudar. El objetivo de Daniel se cumplió, y con creces. Milagro. La calma de la tempestad. Marcos 4:35-41. Mateo 8:23-27. Lucas 8:22-25. Jesús, en un solo acto de autoridad divina, demostró su poder absoluto sobre la naturaleza al calmar una feroz tempestad. El sol se despedía tras las colinas de Galilea, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. A bordo de una barca de pesca, un grupo de hombres, curtidos por el sol y el mar, preparaba las redes para cruzar a la otra orilla. Entre ellos, el maestro, exhausto tras un día de enseñanza, se acomodó en la popa sobre un cabezal y no tardó en dormirse profundamente. Yo, Santiago, junto a mi hermano Juan y los demás, sentíamos una extraña mezcla de cansancio y expectación. Íbamos a la región de los Gerasenos, un territorio desconocido para muchos de nosotros. Al principio, la travesía era tranquila. Una brisa suave empujaba la vela, y el murmullo de las olas contra el casco de madera era casi una canción de cuna. Pedro, siempre optimista, contaba historias de sus mejores pescas, mientras Andrés asentía con una sonrisa. Sin embargo, yo sentía una inquietud inexplicable. Observaba el horizonte, donde nubes oscuras comenzaban a congregarse como un ejército silencioso. «No me gusta esto», le susurré a Juan. Él, intentando calmarme, respondió: «Tranquilo, hermano, hemos enfrentado peores tormentas, pero esta se sentía diferente». De repente, el viento cambió. La brisa se convirtió en un aullido furioso que rasgaba nuestras velas. Olas gigantes, negras y espumosas, se levantaron como montañas líquidas, golpeando la barca con una violencia brutal. El cielo se oscureció por completo, y una lluvia helada nos azotaba sin piedad. El agua entraba a raudales, inundando la embarcación. Sentí el pánico atenazarme la garganta. Pedro, que siempre parecía invencible, tenía el rostro pálido. Todos gritábamos, achicando agua frenéticamente, luchando por mantener a flote lo que parecía una cáscara de nuez en medio de un caos primordial. Pero lo más desconcertante era ver al maestro. Dormía con la serenidad de un niño, ajeno al pandemonio que nos rodeaba. ¿Cómo podía dormir? ¿Acaso no le importaba que estuviéramos a punto de perecer? Desesperado, me abrí paso hasta la popa, tropezando con cuerdas y cubos. «¡Maestro!», grité por encima del rugido de la tormenta, sacudiéndolo. «¡Maestro, despierta! ¿No te importa que nos ahoguemos?». Él abrió los ojos lentamente, sin rastro de alarma, solo una infinita paz. Se levantó, observó el mar embravecido, y entonces ocurrió algo que desafió toda lógica. Una calma sobrenatural pareció emanar de él, una quietud que contrastaba violentamente con la furia de los elementos. Se giró hacia mí, y su voz, aunque suave, resonó con una autoridad que silenció mis miedos. «Santiago, ¿por qué dudas? ¿Dónde está tu fe?». Luego, se volvió hacia la tempestad. Levantó una mano, y con una voz que pareció hacer temblar los cimientos del mundo, ordenó: «Silencio, cállate». Y al instante, el silencio. El viento cesó por completo. Las olas se aplacaron como si nunca hubieran existido. El mar de Galilea se transformó en un espejo liso y perfecto, reflejando las primeras estrellas que comenzaban a asomarse entre las nubes que se disipaban. Nos quedamos mudos, temblando, no ya de frío, sino de un asombro reverencial. Nos miramos unos a otros, y luego a él. «¿Quién es este?», susurró Mateo, «que hasta el viento y el mar le obedecen». En ese momento comprendí. La verdadera tempestad no estaba en el mar, sino dentro de mí. Era mi miedo, mi duda, mi falta de confianza. La calma que él trajo al mar era un reflejo de la calma que quería traer a nuestras almas. La lección no era sobre su poder sobre la naturaleza, sino sobre su capacidad para aquietar las tormentas de nuestro corazón. Al llegar a la otra orilla, ya no era el mismo Santiago que había partido.
Había visto el poder de la fe y había sentido, en medio del caos, la inquebrantable calma de la tempestad. Espero que esta historia te haya gustado y te inspire a encontrar la calma en tus propias tormentas. Milagro: la resurrección de Lázaro. Juan 11:1-44. Jesús desafió la muerte y la descomposición al traer a Lázaro de vuelta a la vida después de 4 días en la tumba. En la aldea de Betania, a las afueras de la bulliciosa Jerusalén, vivía Lázaro. A sus 35 años, su rostro, habitualmente sereno y enmarcado por una barba corta y oscura, mostraba ahora los estragos de una enfermedad implacable. Sus ojos, antes llenos de vida, se habían hundido, y su piel había perdido su color saludable. Sus hermanas, Marta y María, lo cuidaban con desesperación. Marta, la mayor, con sus 40 años y el cabello recogido en un moño severo, que no lograba ocultar los mechones grises del estrés, corría de un lado a otro, organizando todo. María, de 30 años, con su larga melena castaña cayendo libre sobre sus hombros, prefería sentarse junto a Lázaro, susurrándole palabras de consuelo y rezando en silencio. «Tenemos que enviar un mensaje a Jesús», insistió Marta por 10ª vez. «Él puede sanarlo. Él lo ama». María asintió con los ojos llenos de lágrimas. Finalmente, despacharon a un joven mensajero, con la esperanza ardiendo en sus pechos. Pero los días pasaron, lentos y agónicos, y Jesús no llegaba. No, la fiebre de Lázaro aumentó. Su respiración se volvió un hilo débil, y una mañana, el silencio se apoderó de la habitación. Lázaro había muerto. El luto envolvió la casa, un manto oscuro y pesado que asfixiaba cualquier esperanza. 4 días después, cuando el dolor ya se había instalado como un habitante más de la casa, llegó la noticia. Jesús se acercaba a Betania. Marta, siempre práctica, salió corriendo a su encuentro en el camino. «Señor», le dijo, con la voz rota pero firme, «si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero sé que incluso ahora, lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Jesús la miró con una compasión infinita. «Tu hermano resucitará», le aseguró. «Yo soy la resurrección y la vida». Mientras tanto, en la penumbra del sepulcro, algo extraordinario estaba sucediendo. Lázaro, envuelto en sus lienzos funerarios, sintió una sacudida, un calor que recorría sus miembros inertes. Sus ojos se abrieron en la oscuridad total. Podía oír, oler, sentir de nuevo. Pero no se movió. Un pensamiento claro y poderoso se formó en su mente resucitada. Aún no. Espera la señal. Era una certeza absoluta, una instrucción divina grabada en su nueva conciencia. No entendía por qué, pero sabía que debía obedecer. Afuera, la escena era de una tensión palpable. Jesús había llegado a la tumba, una cueva sellada con una gran piedra. María, rodeada de amigos y vecinos que habían venido a consolarla, lloraba a sus pies. Al ver el profundo dolor de todos, Jesús se conmovió hasta las lágrimas. «Quiten la piedra», ordenó. Marta, horrorizada, protestó. «Señor, ya huele mal, pues lleva 4 días». Pero la mirada de Jesús la silenció. Varios hombres se esforzaron y rodaron la pesada roca, revelando la oscura entrada. Jesús levantó la vista al cielo, oró a su Padre, y luego, con una voz que resonó en el silencio expectante, gritó: «Lázaro, sal fuera». Dentro de la tumba, Lázaro escuchó la llamada. Era la señal. Se incorporó con una agilidad que nunca había poseído en vida. Los lienzos se sentían extraños, restrictivos, pero junto con la vida, había recibido una fuerza inusitada. Rompió las ataduras de sus manos y pies con un simple tirón. El sudario que cubría su rostro cayó al suelo. Se puso de pie, no como un hombre enfermo que vuelve a la vida, sino como un ser renovado, lleno de un poder que no comprendía. Cuando Lázaro apareció en la entrada de la cueva, no era la figura torpe y tambaleante que todos esperaban. Caminó con paso firme y seguro hacia la luz. Su piel tenía un brillo saludable, sus ojos, claros y penetrantes, buscaban a Jesús entre la multitud. No había rastro de enfermedad, ni el hedor de la muerte. Estaba perfecto. La gente retrocedió, no solo por el asombro del milagro, sino por el aura de poder que emanaba de él. Jesús sonrió.
Este era el giro que nadie esperaba. No solo había devuelto la vida a Lázaro, sino que lo había transformado. Era un testimonio viviente, no solo de la resurrección, sino de la gloriosa renovación que Dios ofrece. Lázaro no solo había vuelto de la muerte, había regresado como un presagio de la victoria final sobre ella. Un hombre común, elegido para mostrar un poder extraordinario, listo para cumplir un propósito que apenas comenzaba a vislumbrar. La multitud lo miraba, sin comprender del todo que estaban presenciando el primer paso de un plan mucho más grande. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirla y suscribirte al canal para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima.